Hola hermanos, pues hoy vamos a hablar de el santo del día. Pues hoy nos toca con María Magdalena. Ella era santa, discípula del Señor. En memoria de Santa María Magdalena, que liberada por el Señor de 7 demonios y convertida en su discípula, le siguió hasta el monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor resucitado en la mañana de Pascua y la que se le comunicó a los demás discípulos. Hoy celebramos a Santa María Magdalena. Debemos referirnos a 3 personajes bíblicos que algunos identifican en una sola persona: María Magdalena, María la hermana de Lázaro y Marta, y la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. María de Betania es la hermana de Marta y de Lázaro. Aparece en el episodio de la resurrección de su hermano en Juan capítulo 11. Derrama perfume sobre el Señor y le seca los pies con sus cabellos. En Juan 11, versículo 1, 12 y 3. Escucha al Señor sentada a sus pies y se lleva la mejor parte. Lucas 10, 38, 42, mientras su hermana trabaja. 2 en una y 3 en una. No era difícil, leyendo todos estos fragmentos, establecer una relación entre la unción de la pecadora y la María de Betania, es decir, suponer que se trata de una misma unción, aunque las circunstancias difieren y por lo tanto de una misma persona. Por otra parte, los 7 demonios de Magdalena podían significar un gran pecado del que Jesús le habría liberado. No hay que olvidar que Lucas presenta a María Magdalena en Lucas 8, 1 y 2, renglón seguido del relato de la pecadora arrepentida y perdonada en Lucas 7, 36 al 50. San Juan, al presentar a los 3 hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro, dice que María era la que ungió al Señor con perfumes, y le secó los pies con sus cabellos. El lector atento piensa: conozco a este personaje, es la pecadora de Lucas 7. Además, en el mismo Evangelio de Lucas, inmediatamente después del episodio de la unción, se nos presenta a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El lector ratifica su impresión: María Magdalena es la pecadora que ungió a Jesús. Y por último, en el mismo Evangelio de San Lucas, pocos capítulos después, en Lucas 10, María, hermana de Marta, aparece escuchando al Señor sentada a sus pies. El lector concluye: María Magdalena y esta María son una misma persona, la pecadora penitente y perdonada que Juan también menciona por su nombre, aclarándonos que vivía en Betania. Solo Juan nos ofrece el nombre de la mujer que los demás no mencionan. También existen 2 teorías. Los argumentos a favor de la identificación de los 3 personajes, como vemos, son débiles. Sin embargo, tal identificación cuenta a su favor con una larga tradición, como se ha mencionado. Hay que decir también que los argumentos a favor de la distinción entre las 3 mujeres tampoco son totalmente concluyentes. Es decir, que ambas teorías cuentan con razones a favor y en contra, y de hecho a lo largo de la historia ambas interpretaciones han sido sostenidas por los exégetas. Así, por ejemplo, los latinos estuvieron siempre más de acuerdo en identificar a las 3 mujeres y los griegos en distinguirlas. Una respuesta oficial. A pesar de que ambas posturas cuentan con argumentos, hoy en día la Iglesia Católica se ha inclinado claramente por la distinción entre las 3 mujeres concretamente. En los textos litúrgicos ya no se hace ninguna referencia, como si ocurría antes del concilio, a los pecados de María Magdalena o a su condición de penitente, ni a las demás características que le provendrían de ser también María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta. En efecto, la Iglesia ha considerado oportuno atenerse solo a los datos seguros que ofrece el Evangelio. Por ello, actualmente se considera que la identificación entre Magdalena la pecadora y María es más bien una confusión sin ningún fundamento, como dice la nota al pie en Lucas 7:37 de El libro del pueblo de Dios.
No hay dudas de que la Iglesia a través de su liturgia ha optado por la distinción entre Magdalena, María de Betania y la pecadora, de modo que hoy podemos asegurar que María Magdalena, por lo que nos cuenta la Escritura y porque nos afirma la liturgia, no fue pecadora pública, adúltera ni prostituta, sino solo seguidora de Cristo, de cuyo amor ardiente fue contagiada para anunciar el gozo pascual a los mismos apóstoles. Los textos bíblicos que se proclaman en su memoria, que se celebra el 22 de julio, hablan de la búsqueda del amado de mi alma, Cantar de los Cantares 3:1-4a, o de la muerte y resurrección de Jesús como misterio de amor que nos apremia a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Segunda de Corintios 5:14-7. El evangelio que se proclama en la misa es Juan 20:1-2, 11 y 18, es decir, el relato pascual en que Magdalena aparece como primera testigo de la resurrección de Jesús. Lo proclama maestro y va a anunciar a todos que ha visto al Señor como se ve. Ninguna alusión a sus pecados ni a su supuesta identificación con María de Betania. En la liturgia de las horas ocurre otro tanto, ya que los nuevos signos compuestos después de la reforma litúrgica, aurora surgit lúcida para laudes y magdale sidus para vísperas, hacen hincapié en los mismos aspectos. María Magdalena como testigo privilegiado de la resurrección, primera en anunciar a Cristo resucitado y fiel e intrépida seguidora de su Maestro. Como claro contraste, cabe señalar que en la liturgia previa al concilio, la memoria del 22 de julio se llamaba Santa María Magdalena penitente y abundaban las referencias a su pecado perdonado por Jesús y a su condición de hermana de Lázaro. El evangelio que se proclama era justamente Lucas 7:36-50, es decir, la unción de Jesús a cargo de una mujer pecadora que había en la ciudad, incivitate, peccatrix. Finalmente mencionemos que el culto de Santa María Magdalena es muy antiguo, ya que la Iglesia siempre veneró de modo especial a los personajes evangélicos más cercanos a Jesús. La fecha del 22 de julio, como su fiesta ya existía antes del siglo X en Oriente, pero en Occidente su culto no se difundió hasta el siglo XII, reuniendo en una sola persona las tres mujeres que los orientales consideraban distintas y veneraban en diversas fechas. A partir de la Contrarreforma, el culto a María Magdalena, pecadora perdonada, adquiere aún más fuerza. La leyenda oriental señala que después de la ascensión había vivido en Éfeso con María y San Juan. Ahí habría muerto y sus reliquias habrían sido trasladadas a Constantinopla a fines del siglo IX y depositadas en el monasterio de San Lorenzo. Otra tradición que prevalece en Occidente cuenta que los tres hermanos Marta, María Magdalena y Lázaro viajaron a Marsella en un barco sin velas y sin timón. Ahí en la Provenza los tres convirtieron a una multitud. Luego Magdalena se retiró por 30 años a una gruta del Santo Bálsamo, a hacer penitencia. Magdalena muere en Aix-en-Provence, a donde los ángeles la habían llevado para su última comunión que le da a San Máxima. Diversos avatares sufren sus reliquias y su sepulcro a lo largo de los siglos. Estas leyendas naturalmente no tienen ningún fundamento histórico y como otras tantas fueron forjadas en la Edad Media para explicar y autenticar la presencia en una iglesia del lugar de las supuestas reliquias de Magdalena, meta de innumerables peregrinajes. Finalmente cabe consignar que el apelativo Magdalena significa Magdala, ciudad que ha sido identificada con la actual Taricheae al norte de Tiberíades junto al lago de Galilea. Hoy también celebramos los santos de Mandregisilo Santo, Abad, María Inés Teresa Arias Beata, fundadora también, Virginio Pedro Vicente López y López, beato, religioso y mártir,
Irineo Jacinto, Joaquín Rodríguez Bueno, beato, religioso y mártir, Felipe Evans, santo, sacerdote y mártir, y por último, Agustín de Vía y Fangi, beato, sacerdote. Te los invito a que se suscriban, a que le den like, comenten, compartan y que activen la campanita de notificaciones para que le llegue la notificación de mi video. Que Dios los bendiga y los tenga bueno. Hasta el siguiente video.